La mansión de Javier Gallardo se erguía en la ladera de la Costa del Sol, una mole de piedra y cristal que reflejaba el ocaso dorado sobre el mar de Málaga. A sus 45 años, Javier era uno de los empresarios más acaudalados de España, con una fortuna que superaba los 500 millones de euros. Sin embargo, su inmenso patrimonio no llenaba el vacío que lo había consumido durante los últimos 5 años. Desde el trágico accidente de tráfico que le arrebató a su esposa, Isabel, y a su hija de 4 años, también llamada Elena, su mundo se había reducido al aislamiento. Eran alrededor de las 7 de la tarde de un día de noviembre. Un viento frío traía consigo el aroma salino del Mediterráneo. Javier estaba en su despacho, absorto en documentos de negocios, cuando el timbre principal de la mansión resonó con un sonido insistente. No esperaba a nadie. Las únicas almas que veía regularmente eran su ama de llaves, que venía 3 veces por semana, y sus abogados. El segundo timbrazo fue más impaciente, casi desesperado. Molesto, Javier se levantó de su sillón de piel y se dirigió al videoportero. En la pantalla una figura femenina se acurrucaba en las sombras, sosteniendo algo. Pensó que sería alguna vendedora o alguien pidiendo caridad, pero un impulso inexplicable lo obligó a abrir la puerta en lugar de ignorarla. Lo que vio al abrir lo dejó sin aliento. Frente a él, bajo la tenue luz del porche, había una mujer joven, de 29 años, con el cabello castaño largo y enmarañado por el viento, y unos ojos verdes rebosantes de pánico y humillación. Vestía unos vaqueros rotos, una sudadera roja percudida y zapatillas gastadas. Entre sus brazos llevaba a una niña de 4 años que dormía, acurrucada contra su hombro. La mujer temblaba, no solo por el frío, sino por la vergüenza de lo que estaba a punto de pedir. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas sucias mientras alzaba la mirada hacia el millonario. Con una voz apenas audible, rota por la fatiga y el hambre, susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Por favor, señor, ¿podría limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija? Llevamos 2 días sin probar bocado». Una punzada de algo que Javier creía muerto en su pecho se movió. Era una emoción que no sentía desde hacía un lustro, pero mientras observaba a la mujer que le imploraba ayuda, la niña en sus brazos se despertó con un ligero movimiento. La pequeña levantó su cabecita del hombro de su madre y miró a Javier con ojos azules y somnolientos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Javier fijó su mirada en el rostro de la niña y sintió que la sangre se le helaba. Esos ojos azules eran idénticos a los suyos, esa forma de la cara, ese lunar diminuto justo en la mejilla derecha. Era la réplica exacta de su hija. Era como mirarse en un espejo del pasado, como si Elena, su Elena, hubiese vuelto a aparecer a sus 4 años. El parecido era tan escalofriante, tan matemáticamente preciso, que Javier tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no desmoronarse. Su corazón latía con una fuerza brutal. Con la voz temblando más que la mujer frente a él, logró preguntar, ¿cuál es el nombre de la niña? La respuesta fue un golpe helado directo a su alma. «Se llama Elena», susurró la mujer. Elena. Exactamente como su hija muerta. El mundo de Javier se derrumbó. No era posible. Su hija Elena había muerto hacía 5 años. Él había visto el cuerpo en el hospital, había asistido al funeral y había llorado sobre su tumba durante meses. Pero esa niña, sin decir una palabra más, Javier hizo un gesto para que pasaran. Abrió la puerta de par en par, mientras la mujer, Lucía Pérez, entraba a la fastuosa mansión llevando a Elena en brazos. Javier no podía apartar los ojos de la pequeña. Cada movimiento, cada expresión, cada gesto era una réplica exacta de los recuerdos que atesoraba de su hija. Era como si el fantasma de su pasado
se hubiera materializado. Javier las condujo al salón principal, donde una gran chimenea estaba encendida, proporcionando una calidez acogedora. Lucía se sentó tímidamente en el borde de un sillón, mientras Elena miraba la inmensidad y la elegancia de la casa con ojos muy abiertos. Javier se dirigió a la cocina y, en un gesto que no hacía desde hacía años, preparó sándwiches, sopa caliente y leche. Regresó al salón con una charola llena. Lucía le agradeció con lágrimas renovadas mientras Elena devoraba la comida con el apetito de quien realmente no había comido en días. Cuando terminaron, Javier se sentó frente a Lucía. «Ahora, por favor, cuénteme su historia, Lucía». Lucía relató su tragedia. Había enviudado 2 años atrás, cuando su esposo, Raúl, murió en un accidente laboral. Desde entonces había luchado con trabajos precarios. 3 meses atrás había perdido su empleo en una fábrica, quedándose sin dinero para el alquiler. Desde entonces dormían en el coche o en albergues improvisados. Pero la atención de Javier se desvió cuando Elena, con el hambre saciada, comenzó a explorar la habitación. La niña se acercó a una pared donde colgaba un gran retrato familiar: Javier, Isabel y su Elena original. «Mira, mami», dijo Elena con su vocecita dulce, «esa niña se parece a mí». Lucía miró el retrato y palideció notablemente. Javier explicó que esa era su hija, Elena, quien había muerto junto a su esposa en un accidente de tráfico 5 años atrás. Un silencio pesado cayó en la habitación. Entonces sucedió algo que hizo temblar a Javier hasta el tuétano. Elena, la niña de 4 años, se giró hacia él. Sus ojos azules, idénticos a los de Javier, lo miraron fijamente. «Papá», dijo ella, con la misma entonación, el mismo tono dulce que usaba su hija. Lucía reaccionó de inmediato. Tomó a Elena de la mano, disculpándose y explicando que la niña estaba confundida, que extrañaba a su papá Raúl. Pero Javier no la escuchaba. La palabra resonaba en su cabeza. «Es imposible», murmuró para sí mismo. Se levantó abruptamente y caminó hacia su despacho, sintiendo que una fiebre le quemaba la piel. Necesitaba verificar algo que pudiera darle sentido a esa imposibilidad. Abrió su caja fuerte y sacó una carpeta amarillenta que contenía todos los documentos relacionados con el accidente de hace 5 años. Releyó cada línea, cada informe forense, cada informe hospitalario. Buscaba algo que antes se le hubiese escapado, y lo encontró. En una nota al margen de un informe del Hospital Regional de Málaga, escrito a mano, encontró una frase que no recordaba: «Identificación problemática debido a las condiciones del cuerpo. Necesaria verificación adicional con ADN». Nunca había visto esa nota. Rebuscó más y encontró otro documento impactante, una solicitud de prueba de ADN firmada por él mismo, pero al lado una hoja sellada decía: «Prueba cancelada a petición de la familia». Javier sintió un escalofrío. Él jamás había cancelado esa prueba. Regresó al salón con las manos temblorosas. Elena se había quedado dormida en el sofá, acurrucada como un pequeño ángel, mientras Lucía la cubría con delicadeza. Javier se sentó junto a Lucía y le hizo la pregunta crucial, mirándola directamente a los ojos. «Lucía, sea honesta conmigo. ¿Sabe algo sobre los orígenes de Elena? ¿Es usted realmente su madre biológica?» Lucía respondió con una ofensa contenida. «Claro que es mi hija, señor. La tuve en el hospital de un pueblo cerca de Málaga en el 2019. Javier asintió, pero sabía que había un hilo suelto. «Mire», dijo Javier, señalando la carpeta de documentos, «creo que hay algo más, algo que alguien se encargó de ocultar durante 5 años. Mañana iremos juntos al hospital, porque, Lucía,
Tengo la horrible y maravillosa sospecha de que la niña que enterré no era mi hija, y que mi hija, la que yo creía muerta, ha regresado a mi vida con usted. Lucía, al ver la seriedad en los ojos de Javier, la carpeta en sus manos y la réplica de Elena durmiendo a su lado, sintió el mismo pánico helado. Sabía que la verdad estaba a punto de explotarles en la cara. La mañana siguiente se alzó sobre la Costa del Sol con un sol pálido de invierno, incapaz de disipar la fría tensión que flotaba en la mansión Gallardo. Javier se había levantado mucho antes del amanecer. Había preparado el desayuno, un simple gesto que no hacía desde hacía media década, mientras observaba a Lucía y Elena durmiendo en el cuarto de huéspedes. Cuando Elena despertó, corrió de inmediato hacia Javier, sonriendo con esa familiaridad perturbadora. «Gracias por dejarnos dormir aquí, papá», dijo la niña, repitiendo la palabra que había destrozado el mundo de Javier la noche anterior. Javier se arrodilló, sintiendo un nudo en la garganta. «Dime, mi niña», preguntó con la voz suave, «¿recuerdas algo de cuando eras muy pequeña? Antes de vivir con tu mamá Lucía y tu papá Raúl». Elena reflexionó, con el ceño fruncido, un gesto que Javier también recordaba en su Elena. Finalmente, negó con la cabeza, encogiéndose de hombros. «Solo recuerdo a mami y a papá, Raúl, y ahora a ti». Javier tomó a Lucía por el brazo. La mujer estaba pálida, con ojeras profundas por una noche de insomnio. «Tenemos que ir al hospital ahora», dijo él sin rodeos. «He llamado. He usado toda mi influencia y algunos nombres viejos. Vamos a ver al doctor Benítez, el jefe de pediatría. Él estaba de turno esa noche, hace 5 años». Lucía asintió, impotente, tomando la mano de Elena. En el coche de lujo, el silencio era denso. Lucía miraba el paisaje de Málaga pasar, preguntándose cómo podría ser cierto que la niña que ella había criado desde los 6 meses no fuera su hija biológica. Javier, por su parte, conducía con una resolución férrea, con la única idea de confirmar su maravillosa y aterradora teoría, que su Elena estaba viva. Llegaron al Hospital Regional de Málaga. Javier, imponente a pesar de su angustia, abrió la puerta para Lucía y Elena, quienes lo siguieron con una mezcla de miedo y esperanza. El doctor Benítez, un hombre de unos 60 años con el cabello ya canoso, los recibió en su oficina con un aire visiblemente preocupado. «Señor Gallardo», comenzó el doctor con voz tensa, «su llamada me ha revuelto todo. Han pasado 5 años». «Doctor, deje de hablar y mírela», ordenó Javier señalando a Elena, que jugaba con un cubo de plástico en el suelo de la oficina. El doctor Benítez, con escepticismo, se inclinó para observar a la niña. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se puso pálido como el papel y el escepticismo se transformó en terror. «No, no puede ser», susurró con la voz apenas audible. Javier se acercó al escritorio golpeando los papeles. «Explíquese, doctor. ¿Qué pasó con la prueba de ADN? ¿Y por qué en el informe de la otra niña hay una anotación sobre la identificación problemática?» El doctor se levantó de golpe, tropezando con su propia silla. Caminó hacia un archivador viejo, luchando por abrir el cajón. Con manos temblorosas, sacó un expediente grueso y lo abrió sobre el escritorio. La noche del accidente de su esposa, Isabel, hubo otro coche involucrado, dijo el doctor, con la voz quebrándose. Una pareja y su hija pequeña. Ellos, la pareja, murieron en el acto, pero su niña sobrevivió. Javier sintió que se ahogaba. ¿Y mi Elena? Su esposa, Isabel, murió en el impacto. Su hija, Elena, también sufrió heridas graves, pero también sobrevivió. Las condiciones de las 2 niñas eran terribles. Había mucha confusión. Eran casi idénticas en edad, heridas similares, y el personal estaba abrumado. El doctor tomó aire,
como si contara una historia de terror. Cometimos el error, señor Gallardo, un error trágico. El cuerpo que usted identificó y enterró era el de la hija de la otra familia. Su Elena, su hija biológica, sobrevivió. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se llevó las manos a la boca, sollozando. Elena, su pequeña Elena, no era su hija. El doctor continuó sin aliento. Su hija, la verdadera Elena, fue identificada erróneamente como la huérfana del otro accidente. Cuando se recuperó, fue enviada al orfanato. Poco después, Lucía y su esposo Raúl la solicitaron en adopción. El papeleo se aceleró. Por eso su fecha de nacimiento y su nombre de registro no coinciden exactamente. Les entregamos a su hija con una identidad nueva, creyendo que era la niña huérfana. Javier miró a Elena, que seguía jugando inocentemente en el suelo. Su hija estaba viva. Su hija había estado viva todo el tiempo, creciendo a pocos kilómetros de él, mientras él visitaba una tumba vacía. Pero el doctor se movió nerviosamente, cerrando la puerta de su oficina con llave. Señor Gallardo, Lucía, hay algo más que tienen que saber. El error no fue completamente casual. El doctor regresó al escritorio con el aire de quien está a punto de revelar un secreto terrible. Poco después del accidente, yo recibí la visita de un hombre muy elegante, que se identificó como abogado de la compañía de seguros de usted. El hombre tenía documentos convincentes y conocía detalles privados de su familia. Me dijo que quería evitarle el trauma de ver a su hija en esas condiciones, que la identificación no sería necesaria para usted. Yo era joven e inexperto, le creí. ¿Y el ADN? Preguntó Javier con la voz ronca. Él me trajo la orden de cancelación. Decía que era a petición de la familia. Firmada, la firma parecía la suya. Él también me ofreció una donación substancial para el hospital. Lucía y Javier intercambiaron una mirada de horror. Y luego, continuó el doctor con la cabeza gacha, avergonzado, ese mismo hombre regresó. Dijo que la niña superviviente del otro accidente, que pensábamos que era su hija, pero que era la verdadera Elena, debía ser entregada rápidamente a una familia y que ya había encontrado a la pareja perfecta, Lucía y Raúl. Él se encargó de todo el proceso burocrático, asegurándose de que la niña fuera adoptada con urgencia y con el papeleo modificado. Javier apretó los puños. Comprendió de repente la magnitud de la manipulación. Alguien había orquestado todo. La confusión, el cambio de identidad, el apresuramiento en la adopción, para que su hija terminara con Lucía y Raúl, lejos de él. ¿Cómo era ese hombre, doctor?, preguntó Javier, con el veneno de la rabia en la voz. El doctor Benítez describió al hombre, alto, de unos 50 años, con cabello entrecano y una cicatriz distintiva en el dorso de la mano izquierda. Javier lo reconoció inmediatamente. El reconocimiento fue un golpe seco en la cara. Ricardo Solano, siseó Javier. Ricardo Solano, su ex socio, el hombre al que había despedido y denunciado por apropiación indebida de millones justo antes del accidente. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido cruel. Solano siempre había envidiado el éxito de Javier y había jurado venganza cuando fue desenmascarado. No solo le había robado dinero, sino que también le había robado a su hija. Sí, murmuró el doctor temblando. Vino varias veces al hospital después. Una vez lo escuché al teléfono. Dijo que usted nunca debía saber que la niña estaba viva, que su sufrimiento era el precio a pagar. Javier se quedó mudo, con la rabia hirviendo en su pecho. 5 años. 5 años de su vida con su hija, robados. 5 años llorando sobre una tumba vacía. Lucía, que lo había perdido todo, la identidad de su hija, la confianza en el pasado, intervino, su voz llena de dolor, pero también de una inesperada fuerza.
Javier, por favor. Primero, Elena. Ella es lo único que importa. No podemos dejar que esa sed de venganza nos destruya ahora. Javier miró a la niña en el suelo, que ahora lo observaba curiosa. Su Elena, su hija biológica, lo miró con esos ojos azules inocentes y con una sonrisa lo llamó de nuevo. Papá. El corazón de Javier, roto y recompuesto, tomó una decisión. Se arrodilló ante Elena. No hiciste nada malo, mi amor. Al contrario, hiciste algo maravilloso, dijo, abrazándola con una fuerza que nunca antes había sentido. Regresaste con papá. Pero al mirar por encima del hombro de su hija hacia Lucía, supo que la batalla apenas comenzaba. Tenían que proteger a Elena y juntos desmantelar la cruel red de venganza tejida por Ricardo Solano. El viaje de vuelta a la mansión de Málaga sería el inicio de una nueva y compleja etapa. El viaje de regreso a la mansión de la Costa del Sol transcurrió en un silencio pesado, casi irrespirable. Elena, agotada por la mañana en el hospital, dormía en el asiento trasero, ajena al terremoto emocional que había sacudido la vida de los dos adultos. Javier Gallardo conducía con la mandíbula apretada, la imagen de Ricardo Solano y la cicatriz en su mano grabadas a fuego en su mente. Lucía Pérez, a su lado, miraba la bahía de Málaga con lágrimas que se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. Al llegar, Javier llevó a Elena al cuarto de huéspedes y la acostó, besándole la frente. Era la primera vez en 5 años que le daba las buenas noches a su hija. La emoción era tan intensa, tan dolorosamente dulce, que tuvo que salir de la habitación para evitar un colapso. En el salón, Lucía estaba sentada en el sofá. Había cambiado el té por una copa de agua, sosteniéndola con manos temblorosas. Javier se sentó frente a ella, sabiendo que la conversación más difícil aún estaba pendiente. Lucía, empezó Javier con voz grave, lo siento mucho, por el dolor que Ricardo Solano le ha causado, por la mentira con la que ha vivido. Lucía negó con la cabeza, interrumpiéndolo con amargura. Elena es mi vida, Javier. La crié desde que tenía 6 meses. Ella es la única familia que me quedaba después de que Raúl murió. No me importa quiénes eran sus padres biológicos. Yo la cambié, la bañé, le enseñé a caminar. Ella es mi hija. Javier se levantó y caminó hacia la ventana observando el jardín oscuro. Y yo perdí 5 años con ella, replicó, su voz cargada de un dolor profundo. 5 años. Lloré sobre una tumba vacía, creyendo que la había perdido para siempre. Ella es mi sangre, Lucía. Mírela, es el retrato exacto de mi familia. ¿Y qué propone Javier?, preguntó Lucía, levantándose con una dignidad inesperada. ¿Que me la quite? ¿Que le arranque la única madre que ha conocido para llenar el hueco de su pasado? El aire crepitó entre ellos. Una colisión de 2 amores legítimos por la misma niña. Ambos tenían derechos, pero parecían irreconciliables. Javier suspiró profundamente, la rabia contra Solano cediendo paso a la lucidez. «No, no podemos hacerle eso a Elena», se giró hacia Lucía. «Mire la situación. Nos enfrentamos a un dilema imposible, ¿verdad? Separar a Elena de usted sería destruirla emocionalmente. Separarla de mí ahora, sabiendo la verdad, sería robarle su identidad y su padre. Solano ha ganado en la miseria, pero no puede ganar en la solución». Javier se acercó a Lucía, hablando con convicción. «No tenemos que elegir, Lucía. Elena nos necesita a los dos. Me necesita a mí porque soy su padre biológico, y la estabilidad y la vida que puedo darle. Pero sobre todo, lo necesita a usted, porque usted es la madre que la ha amado, cuidado y protegido durante estos 4 años. Usted es su madre del corazón». Lucía lo miró con cautela. «¿Qué está proponiendo exactamente?» «Propongo que nos convirtamos en una familia, los 3, juntos», dijo Javier con firmeza.
No estoy hablando de matrimonio, no aún. Hablo de vivir en esta casa, de criarla juntos. Lucía, usted no tiene casa ni trabajo. Yo tengo todo esto, y tengo un vacío que solo Elena puede llenar. La única estabilidad posible para ella es tenernos a ambos en su vida. Lucía protestó incómoda. No puedo aceptar su caridad, Javier. No es caridad, replicó él sosteniendo su mirada. Es necesidad. Es el único camino en el que Elena no se rompe. Piense en ello como una sociedad, una alianza. Nos unimos para darle a Elena la vida que Solano quiso robarle. Lucía permaneció en silencio por un largo momento, procesando la radicalidad de la propuesta. En el fondo, era la única solución que le ofrecía la oportunidad de seguir al lado de su hija. «Acepto», dijo finalmente Lucía con la voz firme, «pero con una condición, Javier. Solano, no podemos permitir que se salga con la suya. Si no lo detenemos, él intentará separarnos de nuevo o, peor, le hará esto a otra familia». El nombre de Solano hizo que la expresión de Javier se endureciera de nuevo. Lucía tenía razón. La justicia no era una opción, era una obligación. «Haremos esto juntos», afirmó Javier. «Mañana, mientras Elena esté segura aquí con el ama de llaves, iremos a buscar a Solano. Necesito que confiese, grabado. Necesito las pruebas para que no pueda escapar». Javier se dirigió al ordenador. Usando sus viejos contactos de negocios, no tardó en encontrar la información que buscaba. Ricardo Solano no había ido a prisión. Vivía como un rey en una mansión a las afueras de Málaga, comprada, sin duda, con el dinero que le había robado. «Su casa está en Marbella. Mañana por la noche», dijo Javier, señalando la dirección en el mapa. Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente por primera vez en semanas, Lucía y Javier se sentaron a planear su encuentro con el hombre que había destrozado sus vidas. Tenían que ser inteligentes, actuar con frialdad y conseguir que Solano confesara toda la manipulación, el intercambio de identidades y la cancelación de la prueba de ADN. El amor por Elena se había convertido en el motor de una alianza inesperada. Era hora de enfrentar el pasado para proteger el futuro de su nueva y peculiar familia. Lucía era la madre que la había criado. Javier era el padre que la había encontrado. Juntos eran imparables. La mansión de Ricardo Solano, en las colinas de Marbella, resplandecía con una iluminación suave y ostentosa. Esa noche, la opulencia de la casa, financiada con dinero robado y cimentada en la miseria ajena, sería el escenario de la verdad. Javier Gallardo y Lucía Pérez llegaron en silencio a las 10 de la noche. Habían dejado a Elena en la mansión de Javier al cuidado del ama de llaves, con la promesa de volver pronto después de arreglar un asunto importante para su futuro juntos. Javier llevaba un pequeño grabador digital oculto en el bolsillo de su saco. Cuando Solano abrió la puerta, su rostro pasó de una sonrisa cordial de bienvenida, pensando que era un visitante de negocios, a una expresión de puro terror al ver a Javier. «Javier, qué sorpresa», balbuceó Solano, el pánico reflejado en sus ojos grises. «Tenemos que hablar sobre mi hija Elena», dijo Javier con una voz helada que no admitía réplicas. Solano los hizo pasar al salón, fastuosamente amueblado. Al ver a Lucía intentó disimular, pero su nerviosismo era evidente. «¿Tu hija? No entiendo, Javier. La perdiste en el accidente, ¿no?» Javier se mantuvo de pie, inamovible, mientras Lucía temblaba levemente. «Elena está viva, Ricardo. La encontramos. Y tiene mi nombre, la forma de mi cara y el lunar de mi familia». El rostro de Solano se desencajó. Se desplomó en un sillón de terciopelo, cubriéndose la cara con las manos, y en ese gesto, la cicatriz en el dorso de su mano izquierda, tal como la describió el doctor Benítez, quedó a la vista. Bajo la presión de la verdad revelada, Solano confesó todo. Su voz era apenas un murmullo que el grabador de Javier registraba fielmente.
Cuando me denunciaste lo perdí todo, sollozó Solano. Esposa, reputación, amigos. Quería que sintieras el mismo dolor. Sabía del accidente, sabía de la confusión de los cuerpos en el Hospital Regional de Málaga. Yo orquesté el intercambio de identidades, firmé los documentos falsos, me aseguré de que la prueba de ADN fuera cancelada y conseguí que Lucía y su esposo adoptaran a tu niña con una nueva identidad, lejos de ti. Lucía se abalanzó sobre él, con los ojos inyectados en rabia y dolor. «Elena era una niña inocente», gritó, su voz temblando. «¿Cómo pudiste usar a una criatura para tu venganza?» Solano levantó la cabeza. «Pensé que al crecer con una familia lejos de ti, estaría mejor. No quería hacerle daño a ella, solo quería hacerte sufrir a ti, Javier. Quería que lloraras sobre una tumba vacía por el resto de tu vida». Javier se acercó lentamente a Solano, la furia hirviendo en su pecho. «Me robaste 5 años de mi vida con mi hija, Ricardo. 5 años de su crecimiento, de amor, de recuerdos. 5 años visitando una tumba que no era la suya». Solano admitió, con un arrepentimiento tardío, que se había excedido. Que cuando vio cuán destrozado estaba Javier, entendió que su venganza se había vuelto monstruosa, pero ya era tarde para retroceder. Javier sacó el teléfono y lo colocó sobre la mesa, mostrando a Solano el icono de grabación. «Acabas de confesar todo, Ricardo. Secuestro, falsificación de documentos, corrupción. Pasarás el resto de tu vida en prisión». Pero antes de llamar a la policía, Javier quiso dar el golpe final a la venganza de Solano. «Tu plan ha fracasado por completo, Ricardo. En lugar de destruir a mi familia, solo lograste crear una nueva. Elena tuvo una madre maravillosa que la amó incondicionalmente, y ahora Lucía y yo somos una familia más fuerte de lo que hubiéramos sido antes. Ella tiene al padre biológico que merecía y a la madre que la crió con amor. Intentaste romper una familia, pero creaste una que es inquebrantable». Javier tomó la mano de Lucía y con ese gesto final llamó a la policía de Marbella. Solano fue arrestado esa misma noche. 3 meses después, la majestuosa mansión Gallardo estaba completamente transformada. Ya no era un mausoleo de tristeza, sino un hogar lleno de risas. Lucía había aceptado vivir allí como la madre de Elena, la madre del corazón. Gradualmente, ella y Javier descubrieron un respeto, un afecto y una dedicación compartida por la niña que sentaban las bases para algo más. Elena había aceptado la situación con la simplicidad de la niñez. Javier era su papá y Lucía era su mami del corazón. Para ella, esta nueva estructura familiar era perfectamente normal. Ricardo Solano había sido condenado a 10 años de prisión por sus crímenes. La justicia, aunque tardía, había llegado. Una tarde de primavera, con el cielo despejado sobre la Costa del Sol, Javier y Lucía estaban sentados en la terraza. «Pienso en esa noche», dijo Lucía, mirando el mar. «Si no hubiese llegado a tu puerta, si hubiese ido a cualquier otra, yo habría seguido siendo un hombre amargado que odiaba al mundo», completó Javier. «Y tú seguirías sin hogar. El destino tiene caminos extraños. A veces las cosas más hermosas nacen de la situación más dolorosa». Lucía comenzó a decir algo sobre el futuro, pero se sonrojó y se detuvo. Javier la miró con ternura. «No sé qué nos depara el futuro», dijo. «Pero te respeto, Lucía, y Elena te adora. El resto lo veremos con calma, con el tiempo que Solano intentó robarnos». En ese momento, Elena corrió hacia ellos desde el jardín, su cabello rubio brillando bajo el sol. «Papá, mami, vengan a jugar». Javier y Lucía se miraron. Esa niña, la que había reunido 2 corazones rotos, los llamaba a ambos. Se levantaron y corrieron al jardín, donde Elena los esperaba con los brazos abiertos.
Una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y consolidada en el amor más puro. La historia de Javier, Lucía y Elena demostraba que las familias se construyen con el corazón, no solo con la sangre, y que el amor a veces viene vestido de tragedia y desesperación.